Yo creo que, digamos, hablando en términos generales, sí, yo creo que los propios docentes están buscando cambiar, porque están dándose cuenta que lo que están haciendo no les está funcionando, que los alumnos han cambiado, que no necesariamente se interesan por las clases que están dando, y eso necesariamente afecta a cualquier persona profesional, porque pues uno necesariamente vive de la satisfacción que deriva de su trabajo cotidiano, de ver sus logros, ¿verdad? De ver cómo crecen sus alumnos, ¿no? Y esto es un ruido que existe, yo lo he notado en los maestros, ¿no? Hay un ruido ahí entre que lo que yo estoy haciendo por más que trato, no estoy logrando los resultados que quiero. Entonces yo digo que en términos generales están abiertos, ¿no? Y además están muy ávidos de formación. Esa es otra cosa que yo he visto en los maestros, que cuando hay cualquier evento público en donde ellos pueden aprender, están ahí incluso cuando tienen que pagar, ¿no? Eso a mí me ha sorprendido muchísimo. A mí no me gustan nada los eventos que cobran, y mucho menos que les cobran a los maestros. Pero me ha tocado ver algunos en donde hay, digamos, 3.500 maestros inscritos en uno que organizan en León, en donde les cobran 350 pesos por asistir y los maestros pagan. Bueno, creo que eso nos habla de esta apertura, de esta disposición, ¿no? A cambiar, ¿no? Y de esta preocupación, ¿no? que les lleva al cambio. Pero, digamos, ya hablando en concreto, cuando las cosas se convierten en un poco complejas, como es justamente el concepto de competencias hacia donde estamos cambiando, entonces los maestros, al no entender bien, porque no es porque no puedan entender, sino porque no se les han puesto las plataformas necesarias, los elementos para que realmente comprendan una cosa tan compleja, entonces se frustran, ¿no? Y entonces, bueno, ante la frustración sí viene una resistencia. Viene una resistencia al cambio que es como muy natural de las personas, que dicen, bueno, pues ¿cómo voy a cambiar con algo que no entiendo? ¿No? O sea, que es una cosa que pues me confunde, me complejiza, la verdad no la entiendo, entonces prefiero regresar a mis métodos anteriores que me dan seguridad. Entonces creo que estamos viviendo ese proceso que yo espero que con el tiempo se vaya, digamos, aprovechemos esta avidez por aprender y esta disposición al cambio de parte de los maestros, y que con el tiempo pues el sistema educativo sí sea capaz de realmente formarlos en algo tan complejo, tan diferente, ¿no? Como es el concepto de competencias y todo lo que implica esta reforma educativa que estamos arrancando, ¿no? Pues por lo mismo, yo creo que porque no hemos generado las alternativas suficientemente bien diseñadas como para que los maestros se las puedan apropiar y las puedan adaptar a sus circunstancias, ¿no? Entonces otra vez los maestros pues dicen, no, prefiero, así como a mí me enseñaron, prefiero seguir enseñando, porque yo sé que cuando menos algo de eso aprenden mis alumnos, cuando les pongo una prueba me repiten lo que les dije, ¿no? Y entonces ese modelo transmisionista pues prevalece porque no hay sí hay alternativas, pero son alternativas que no han sido suficientemente aterrizadas para los docentes en el aula, ¿no? Entonces eso es lo que hace que pues, siga prevaleciendo el modelo transmisionista. Y luego hay otras áreas en donde la verdad es que no ha tenido ningún impacto esta nueva visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si uno se va para atrás cuando entra a un aula de educación media superior, por ejemplo, ¿no? Y ve que pues finalmente lo que están haciendo los docentes, que no son docentes, ¿no? Son profesionistas, no han sido formados como tales, pues es transmitir, porque otra vez ellos no teniendo una formación docente, pues es más fácil que recurran a la manera como ellos les enseñaron. Entonces dictan y escriben en el pizarrón y piden copias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y en educación superior, desgraciadamente, en muchas aulas sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo. Claro que ya muchas de las instituciones de educación superior están planeando su currículum por competencias, pero hay muchas que no, y entonces cuando uno entra a las aulas, pues se da cuenta que efectivamente todavía es el modelo transmisionista el que prevalece. Yo me atrevería a decir que el 80% de nuestras aulas de todos los niveles educativos todavía son transmisionistas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, desgraciadamente hay una relación estrecha, como en tantas otras cosas, entre la pobreza y el acceso, ¿verdad?, a pues, las facilidades para aprender, desde la escuela, un buen maestro, ¿no? Y ahora las tecnologías de la información y la comunicación. Pues son tecnologías caras, eso lo sabemos, y son caras para las personas y son caras para el Estado, porque implica invertir en infraestructura en una orografía tan complicada como la nuestra, y bueno, pues ese recurso no siempre está disponible, ¿no? Entonces, efectivamente, este asunto de que está disponible para todos, pues es un mito, ¿no? Yo creo que todavía tenemos una brecha digital inmensa, que arrancamos, digamos, un proceso de
tecnificación de nuestra educación, por decirlo de alguna manera, o tecnologización de nuestra educación, con esas diferencias previamente existentes, ¿no? Y entonces con eso acentuamos la brecha, porque evidentemente que cuando empezamos con eso, quienes lo pueden recibir y quienes lo pueden aprovechar, pues son quienes ya se encuentran de antemano en situaciones privilegiadas, ¿no? Y los que están en situación de pobreza, que podría tener un efecto nivelador desde el punto de vista económico, pues todavía no están teniendo acceso, ¿no? Entonces, el problema de la brecha digital es un problema muy serio, ¿no? Yo creo que puede ser una causa mucho mayor de las causas que conocemos de la desigualdad social. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado es un asunto de cultura y de voluntad personal, digamos, o sea que depende de la persona, pero por otro lado también depende de la estructura, desgraciadamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos que los maestros se les paga su tiempo frente a grupo, ¿no? O sea, no se les da ningún tiempo en donde puedan, con el salario, digamos, digno, dedicarse a planear, o dedicarse a evaluar, o dedicarse a entrevistar a sus alumnos, a conocerlos mejor, estar con los padres de familia, ¿no? La gran diferencia entre nuestra secundaria y las secundarias europeas, por ejemplo, ¿no? O sea, las secundarias europeas se parecen muchísimo a las nuestras, tienen un maestro por materia, son 50 minutos de clase, están estructuradas de la misma manera. La gran diferencia es que los maestros trabajan en una sola escuela y tienen descarga para poder planear, para poder evaluar y para poder atender a sus alumnos. Ya está la diferencia en la calidad de lo que estamos logrando, ¿verdad? Y eso es desgraciadamente un asunto estructural que pues disuade el que los maestros planeen, porque ¿a qué horas le hacen, no? Los maestros de primaria, por ejemplo, prácticamente todos tienen doble plaza. Entonces salen corriendo de una escuela, llegan corriendo a otra, y entonces ¿a qué horas planean? Ahí intermedio llegan a su casa cansadísimos después de un día agotador, porque dar clases es agotador. Pues ya no les da tiempo, muchas son mujeres, tienen que atender su casa. ¿A qué horas planean? ¿verdad? Incluso la escuela, ¿no? La escuela tiene destinada 1 hora, que son 2 horas y media al mes para planear en conjunto con el colectivo escolar, que son los consejos técnicos famosos, ¿no? Pues en 2 horas y media al mes no se puede planear en colectivo, ¿no? O sea, de todos modos se tienen que distribuir el trabajo, se lo tienen que llevar a su casa para ese día al mes ponerlo en conjunto y discutirlo. Entonces hay también yo creo que una serie de dificultades estructurales. Entonces, desde luego que cuando nosotros hablamos de transformar esto, pues estamos hablando de muchos millones de pesos, ¿no? Porque quitarle 1 hora de clase a un maestro frente a grupo implica multiplicar por 1.200.000 maestros que tenemos. Entonces, claro, resulta sumamente caro, pero yo creo que una cosa muy importante sería ir caminando hacia esa posibilidad estructural de que el maestro destine tiempo pagado a la planeación de sus clases. El asunto quizás no sea tanto de salario porque, curiosamente, en los últimos años nuestros maestros han mejorado mucho su ingreso, ¿no? Y bueno, eso comparado con otros países y comparado con otras profesiones de nuestro mismo país, está constatado, ¿no? O sea, los maestros realmente han sido muy beneficiados en los últimos 12, 15 años, ¿no? Estaban muy mal en los años 80, ¿no? Y después, bueno, vino carrera magisterial en el 1993, que fue una manera como de resarcir esa pérdida salarial, y desde entonces ha habido, además de carrera magisterial, pues aumentos muy sustantivos. El asunto es la manera como está estructurado el asunto. Tú, maestro de secundaria, tienes 42 horas frente al grupo, que es un tiempo completo, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que se considera un tiempo completo, y eso es lo que te voy a pagar, ese tiempo completo que implica efectivamente dar 42 horas frente al grupo, ¿no? Entonces el asunto es que estructuralmente no está reconocido que ser maestro requiere no solamente del tiempo frente al grupo, sino de otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso lo tenemos que ir modificando. Desde luego sería maravilloso que junto con eso se fuera dando un cambio de la cultura del docente, entender que parte de su desarrollo, de su desempeño profesional, pues implica necesariamente planear y evaluar, ¿verdad? Eso es un círculo virtuoso, ¿no? Una vez que el maestro empieza a tener satisfacciones del esfuerzo adicional que le tiene que meter a su labor, pues ya empieza a querer incluso seguirle metiendo esfuerzo adicional, porque es mucho más importante la satisfacción profesional que el dinero, ¿no? Bueno, yo creo que un beneficio muy importante de planear es propiciar un aprendizaje profundo y un aprendizaje de calidad, ¿no? Desde luego que lo del rezago es muy importante, ¿no? O sea, evitar la reprobación, asegurar que todos los niños aprendan, todas esas cosas. Pero cuando uno planea o sea, uno se pregunta cuando planea cada lección, ¿qué le añade esta lección a la lección anterior? Y entonces, ¿qué nuevos desafíos le voy a poner a mis alumnos? Cognitivos, importantes, complejos, ¿no? Y entonces, y bueno, como todos mis alumnos son distintos, ¿qué
batería de desafíos le voy a poner a mis alumnos, ¿no? Entonces, pues eso realmente nos lleva a lo que llaman los pedagogos ahora aprendizaje profundo, ¿no? Que es este aprendizaje que permite el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento desde muy temprana edad, y entonces al desarrollo de un pensamiento creativo y crítico, pues a la hora que se empieza a manifestar, ¿no? Que les guste estudiar y que les guste aprender, las dos cosas también, ¿no? Yo creo que en el mismo hecho de diseñar están aprendiendo, ¿no? O sea, como que bueno, uno aprende haciendo, ¿verdad? Entonces, pero justamente yo creo que es cuando el maestro se enfrenta a dificultades para diseñar algo mejor, ¿no? O se da cuenta que eso que diseño no le está funcionando, pues eso lo lleva a aprender, lo lleva a estudiar para aprender, para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, pues no es que sea al mismo tiempo, pero es que uno es consecuencia de otra, ¿no? Yo digo que también el solo proceso de diseñar, de planear, es un proceso de aprendizaje muy importante, ¿no? Que el maestro va aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, a tomar en cuenta más de sus alumnos, a graduar mejor los desafíos, porque se aprende haciendo en ese sentido, ¿no? Pero además, pues yo creo que también necesita seguirse capacitando, ¿no? Bueno, yo creo que el papel de la sociedad siempre es, en cualquier tipo de educación, importante, ¿no? Muy, muy importante, porque, bueno, finalmente la educación es un asunto social y es un asunto de todos, no es solamente del Estado, y porque conocemos digamos, como las sinergias que ocurren cuando hay actividades de la familia, de las otras instituciones sociales que se parecen a lo que está tratando de buscar la escuela, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues el papel de la sociedad en cualquier proceso de aprendizaje es fundamental. En el caso de las competencias lo es más, porque las competencias, como se supone que obedecen a la capacidad de respuesta frente a problemas de la vida real tiene que estar muy presente al interior del aula, y la escuela tiene que salir a la vida real. Las dos cosas hay que meter a la vida a la escuela y hay que salir de la escuela a la vida, y ahí la sociedad juega un papel importantísimo, ¿no? O sea, es coadyuvante en este proceso de permitir que los problemas se planteen, ¿no? Y incluso participar en sus soluciones, ¿no? A mí me parece, Habermas decía, ¿verdad?, que la conversación es pues uno de los motores, digamos, de la innovación y del cambio en las sociedades, ¿no? Y creo que efectivamente es lo que nos da oportunidad estos eventos, es de conversar, ¿no? Y de conversar entre diferentes, porque nos viene gente que tiene experiencias, pues por ejemplo aquí vengo a una educación superior yo con una experiencia básica, pero viene gente de otros países y gente que tiene experiencias muy distintas, y nos ponemos a conversar sobre algo que implica un objetivo común, ¿no? Entonces esas conversaciones son, la verdad, riquísimas, van generando un lenguaje común, ¿no? Van despertando como la inquietud de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir conociendo. Y una cosa bien importante que despiertan es las ganas de empezar a probar cosas distintas, ¿no? Dice, a mí me encantaría tratar de hacer lo que este señor dijo que estaba funcionando por allá, ¿no? Entonces yo creo que son importantísimas, ¿no? Son absolutamente fundamentales, evitan que nos aislemos, nos hacen mucho más dialógicos, mucho más abiertos, digamos, a los planteamientos de otros, ¿no? Y bueno, creo que son extraordinarios, ¿no? Parte de nuestra vida académica necesariamente. Sí.